La escuela privada de Mitsuya, este era un lugar donde se reunían estudiantes problemáticos de todo el oeste. Con el tiempo, se convirtió en un hogar para muchos de ellos, pero también había una dama hermosa y pura que permanecía sola allí. Al llegar a la escuela, su chofer le deseó un buen día a la señorita Yuri, y ella se presentó a los demás estudiantes. Yuri dijo que se había transferido desde la escuela de señoritas Elizabeth, que su nombre era Kiryuin Yuri, y que esperaba llevarse bien en su nuevo entorno escolar. Los estudiantes la miraron con cierta sorpresa, y el profesor explicó que Yuri era la hija del representante del Zaibatsu, Kiryuin, y que todos debían mostrarle respeto. Uno de los estudiantes comentó que la escuela de donde venía era para chicas súper ricas, así que era extraño que una chica como ella estuviera allí. Un chico llamado Takahashi Kakeru, el líder de clase, dijo que era la primera vez que veía a una joven rica y preguntó si debía hacerla su mujer. Los demás empezaron a murmurar, como era de esperarse de alguien como Kakeru, riendo porque siempre había sido así. Todos ignoraron las peticiones del profesor de detenerse, ya que estaban siendo groseros con Yuri. Kakeru preguntó si ella era intacta y dijo que podía enseñarle todo tipo de cosas a partir de ahora. Yuri tomó la mano que él levantó para tocarla y comentó que de hecho había considerado conocer a alguien como él antes. Kakeru se molestó porque parecía que ella se estaba burlando de él, y ella dijo que siempre había deseado ver un mundo violento como en los mangas. En su infancia, Yuri siempre leía mangas de delincuentes en la casa de su padre, y desde entonces quedó cautivada por una vida de sangre, sudor y lágrimas. Entre hombres apasionados por esforzarse para lograr un objetivo, incluso Kakeru se sintió algo intimidado porque ella de repente empezó a hablar de todo eso. Entonces, Yuri mencionó que había algo que quería de chicos como él, lo que dejó a Kakeru aún más sorprendido cuando ella mostró gran confianza de repente. Ella preguntó por qué usaba ese tipo de lenguaje y se había unido a un grupo de delincuentes. Kakeru se enojó porque sentía que ella se burlaba de él, pero Yuri respondió que no era eso en absoluto. De hecho, estaba profundamente conmovida y quería saber todo sobre ellos, era evidente que estaba obsesionada con eso. Llegó al punto en que incluso Kakeru le pidió que soltara su mano y se alejó, y Yuri retrocedió con una risa, disculpándose. Se había emocionado demasiado sin querer, estaba muy feliz porque le había tomado la mano, y eso era realmente embarazoso. Él todavía no entendía por qué esa chica actuaba así, pero una vez más, Yuri estaba ansiosa por vivir junto a ellos en clase. Pasó el tiempo, y durante un receso, Yuri comentó lo únicos que eran los uniformes personalizados de los estudiantes. Se preguntaba en qué tipo de tiendas hacían ese tipo de modificaciones, y se rió porque el chico al que le habló simplemente se dio la vuelta, parecía del tipo tímido. El grupo de chicos murmuraba entre sí sobre lo exageradamente emocionada que estaba ella, al punto de dar miedo, y se reían. Era una locura que ella fuera la única chica de una clase de jovencitas ricas actuando así, de hecho, era gracioso. Yuri debía de ser la chica más linda de la escuela, nunca habían visto a una chica como ella, e incluso los chicos querían acercarse a ella. Entonces, uno de ellos chocó con un chico que dejó caer sus papeles al suelo, y el delincuente le dijo que tuviera cuidado por donde iba, porque era un perdedor. Se enfureció después de eso y decidió que debían ir a la tienda. Cuando Yuri se acercó, preguntando si estaba bien y ayudándole a recoger los papeles. El chico se sobresaltó y recogió los papeles, agradeciéndole porque lo había ayudado, sabía que llevar tantas cosas debía de ser difícil. Yuri le preguntó si quería ayuda, y él respondió que no era necesario que se molestara con alguien como él. Sería mejor que no se involucrara con gente como él. Yuri preguntó por qué, tomando algunos de los papeles que él llevaba. Era buena educación aceptar la buena voluntad de una dama, y Yuri insistió en ayudar, aunque él seguía pidiéndole que no lo hiciera. Desde la distancia, Kakeru vio a ese chico actuando con confianza, y los demás se reían porque él se estaba molestando otra vez sin motivo. Todos sabían que debía de ser por la chica, y entonces Kakeru dijo que podían tomarse un tiempo para encargarse de ese chico que hablaba con Yuri. Ahora que lo mencionaban, se había olvidado de que ese chico siquiera existía, parecía que Kakeru también quería aprovechar la oportunidad para impresionar a Yuri. Entonces, él aplaudió y ordenó que todos se reunieran, y los chicos se juntaron, mientras Yuri no entendía nada y el chico a su lado parecía tenso. Kakeru abrió el casillero y sacó a un chico de dentro, preguntándole al número 4 si se había sentido solo todo ese tiempo. Kakeru agarró al chico del cabello, y Yuri observó la situación mientras los demás comentaban que él se había estado portando bien últimamente. Después de todo, dijeron que lo matarían si hacía ruido dentro del casillero, le exigieron que los saludara. Pero Kakeru se rió cuando él los saludó, porque estaba usando palabras humanas cuando debía estar ladrando, y el chico ladró como un perro. Los demás se rieron de la escena mientras el chico expuesto seguía siendo intimidado. Si no hubiera hecho algo como proteger a un amigo, tal vez aún viviría en paz. Pensaba que ese amigo aún debía estar agradecido por lo que hizo, incluso con todo lo que estaba pasando ahora. Kakeru se rió porque el chico había decidido convertirse en un buen sustituto, y el otro estudiante asustado mencionó que él había sido protegido por el chico que ahora era intimidado. Por eso estaba pasando por cosas tan crueles, así que Yuri se acercó, haciendo reír a los otros chicos porque ella caminaba hacia ellos. Dijeron que debía estar tan asustada que se había congelado del miedo, incluso podrían revisar si se había orinado del susto. Pero Yuri dijo que allí no había más que basura, y todos se quedaron congelados, sin entender lo que acababan de oír. Ella los pasó de largo y se acercó al chico intimidado, diciendo que estaba profundamente conmovida por ese chico que era un hombre entre los hombres. El chico estaba confundido mientras los demás no podían entender que acababa de pasar tan de repente. Yuri dijo que, en cambio,
esas personas eran todas decepcionantes. Kakeru estaba confundido, y ella dijo que siempre había esperado con ansias este día, incluso cuando pensaba que esta escuela sería la primera en reunir delincuentes en un solo lugar. Ella había estado emocionada por descubrir y conocer a esas personas, pero en cambio, había encontrado un montón de basura que se hacían llamar delincuentes. Los chicos se enfadaron porque ella estaba lanzando todo tipo de insultos, y Kakeru la agarró del cuello del uniforme, diciendo que aunque fuera una chica, él podía encargarse de ella. Yuri se rió y le tocó el hombro a Kakeru, luego, de repente, giró y lo lanzó al suelo con una habilidad marcial impresionante. Todos, sin excepción, se quedaron congelados del shock al ver que el líder de clase, Kakeru, fue derrotado al punto de tener espuma en la boca. Yuri dijo que había venido a la clase de la escuela más grande y que ahora estaría bajo su cuidado. El tiempo pasó y los días escolares continuaron. En otro día, su chofer le dijo que ir sola a la escuela podía ser bastante peligroso, así que debía tener mucho cuidado. Por eso, siempre estaban preparando un coche para esperar su regreso en cualquier momento. Yuri rió y respondió que ya se estaba yendo. Yuri recibió la tarjeta de identificación para transporte y se fascinó al verla. Desde entonces, la usaría todos los días sin excepción. En medio de la estación, donde muchas personas se reunían, un hombre estaba haciendo una llamada a su subordinado Yamashita. Yamashita le dijo a Shimizu que la información que debía enviarse ese día había terminado corrompida. Shimizu le dio una sonrisa falsa y respondió que estaba bien, él podía encargarse de eso. Yamashita se disculpó 1000 veces con una voz temblorosa, pero Shimizu le aseguró que en realidad él era quien debía agradecer por haberse comunicado tan temprano para informarlo. Estaba a punto de subir al tren, así que se despedía. Con eso, terminó la llamada después de finalmente colocarse en la fila. Shimizu se rió, odiaba a esos idiotas y aún así tenía que pasar por tantos problemas solo por ser demasiado competente. Cuanto más alto era su cargo, más cosas debía manejar, incluyendo a idiotas como Yamashita. Sentía que iba a explotar por todo el estrés que se acumulaba en su cuerpo, si no fuera por su otra cara, vendiendo vídeos de voyeurismo, todo sería peor. Shimizu empezó solo por curiosidad. Cuando intentó vender los vídeos en línea, las ventas superaron sus expectativas, especialmente con sus seguidores que siempre querían ver más. Incluso logró instalar una cámara oculta en sus zapatos. Ahora, esto se había convertido en un buen trabajo para él. La última vez, tomó fotos de una mujer casada con un hijo. Sería mejor si tuviera una chica más joven. Terminaría atrapado si no tenía cuidado y estaría acabado socialmente, así que lo mejor era actuar con precaución. Debía observar con atención su entorno, y en ese momento, Shimizu vio a Yuri justo a su lado. Era la primera vez que Shimizu veía a una mujer tan refinada y elegante, pero se preguntaba qué clase de cosa estaría usando como su nuevo objetivo. Sin embargo, el objetivo no era Yuri, sino la chica a su lado que miraba hacia abajo, chicas con una aura insegura, ordinarias y simples como ella. Shimizu deslizó su pie entre sus piernas. Ese era el tipo de vídeo que se vendía bien, y bastaba con cortar la grabación después de unos minutos. Pero hoy en día, simplemente enviar las imágenes ya no se vendía tan bien, así que comenzó a tocar a la chica, que se giró con miedo. Como era de esperarse, no dijo nada, y Shimizu se sintió complacido porque era una mujer sumisa. Pensar que podría obtener una nueva grabación con éxito. Filmar a una estudiante siendo acosada mejoraría finalmente su repertorio. Estaba emocionado por ver cómo podía venderlo. De repente, Yuri se acercó, preguntando si se sentía bien porque se veía pálido, y tanto Shimizu como la chica se giraron. Un poco después, Yuri se sentó con la chica para asegurarse de que estuviera bien, y la chica le agradeció por la ayuda. Sin embargo, Shimizu no entendía por qué tenía que estar allí y se preguntaba qué estaba planeando Yuri. Odiaba a ese tipo de mujer, confiada, dominante, aunque fuera mujer, era lista e invadía el espacio personal de otros, lo que lo enfurecía. Shimizu quiso marcharse rápido antes de meterse en problemas y dijo que era hora de irse, preguntando si podía retirarse. Fue entonces cuando la chica murmuró que estaba siendo acosada por ese hombre, y Yuri le preguntó al respecto. Shimizu se rió, como era de esperarse, esto iba a ser un fastidio, y dijo que nunca acosaría a una chica como ella, tan insípida. La chica intentó decir que era la verdad, pero él seguía riéndose de sus palabras, preguntando qué prueba tenía. En estas situaciones, era mejor mantener la calma y culpar directamente a la chica, y ella de inmediato se puso nerviosa. Shimizu dijo que acusar falsamente a alguien de acoso podía arruinarle la vida para siempre. Parecía que solo quería dinero fácil. Los estudiantes hoy en día eran todos unos cobardes, y la chica empezó a llorar, murmurando que ni siquiera sabía qué decir. Shimizu se sintió satisfecho porque había conseguido lo que quería, hasta que, de repente, Yuri dijo que tenía un reloj muy bonito, y él le agradeció, un poco desconfiado. Pero además de eso, su corbata, su traje y esa bolsa que llevaba eran todos productos bastante caros, realmente fantástico. Shimizu dijo que era porque le gustaban ese tipo de cosas de marca, y Yuri mencionó que sus zapatos no combinaban con el resto. Entonces, Shimizu se preguntó de qué hablaba y respondió que solo era un asalariado. Caminaba mucho con esos zapatos, así que usaba unos más simples para desgastarlos en lugar de los de lujo. Yuri se rió porque era un hombre lleno de contradicciones, lo que lo tomó por sorpresa. Después de todo, no era solo por los zapatos. Shimizu fingía estar tranquilo, pero estaba demasiado alterado, aunque se preocupaba por cómo lo veían los demás, aún así actuaba con soberbia. Se quedó impactado porque de repente ella empezó a decir tantas cosas, y Yuri se acercó,
sujetándole el rostro mientras él intentaba ocultarse desesperadamente. Él se apartó, gritando que ya había dicho muchas veces que no había acosado a nadie, y todos alrededor escucharon y se giraron por el alboroto. Algunos incluso se rieron porque un asalariado se estaba alterando, querían grabarlo para subirlo a sus historias en redes sociales. Todos estaban filmando, Shimizu se puso nervioso porque la situación se estaba saliendo de control, si se difundía en internet, su imagen quedaría arruinada. Shimizu insistió en que no había hecho nada y que se iba ahora mismo, y Yuri comentó lo rápido que estaba huyendo ahora que las cosas se habían puesto feas, y simplemente lo agarró y lo lanzó al suelo con un movimiento de lucha, haciéndolo perder el conocimiento y echar espuma por la boca. Luego, se rió, preguntando qué era exactamente eso que tenía pegado en la parte superior del zapato, debería reflexionar bien sobre ello. En ese momento, llegaron unos agentes de policía para arrestarlo, y Shimizu seguía diciendo que estaba siendo falsamente acusado, que no quería que lo tocaran así. Cuando se lo llevaron, la chica agradeció profundamente a Yuri por haberla ayudado, estaba tan asustada que ni siquiera podía moverse, no sabía cómo expresar su gratitud. Yuri suspiró porque era la primera vez que veía ese tipo de abuso que solo había escuchado en rumores, era repugnante, y la chica a su lado se veía algo impresionada. Un poco después, notó que se estaba haciendo tarde y que tenía que volver rápido a la escuela, así que salió corriendo. En la escuela secundaria privada de Mitsuya, que acabó convirtiéndose en un lugar de reunión para varios delincuentes, una dama pura y hermosa siempre caminaba sola. Los chicos murmuraban entre ellos sobre la chica de los rumores, era la estudiante transferida de la clase 2B. De repente, apareció una chica hermosa y muy rica, escucharon que Kakeru estaba en esa clase también y se preguntaban si estaría bien. Después de todo, Kakeru fue derribado por Yuri el primer día de clases. Todos se ríen de eso porque parecía imposible, ese tipo siempre fue malo para pelear de todos modos. Después de todo eso, Kakeru dejó de asistir a clases, y todos se ríen porque al final realmente era un perdedor. En otro salón, otro grupo de estudiantes se burlaba de un chico, grabando su rostro porque realmente se veía bastante descuidado. Planeaban grabar más cosas y aprovechar la oportunidad, y Yuri se acercó preguntando qué estaba pasando. Los chicos reconocieron a la chica de los rumores, estaba un poco loca pero también era muy hermosa, acabaría causando bastante alboroto. Yuri se dio cuenta de que esa debía ser la respuesta a su pregunta, y ellos le dijeron que eran un trío de streamers llamados Chomonet. En ese momento, el número de suscriptores aumentaba cada vez más, y el chico que sufría se llamaba Xavier. Era un personaje muy extraño que no se alegraba sin importar lo que hicieran, y Yuri se preguntaba sobre eso. Xavier respondía preguntas sin sentido de los espectadores, y los retos físicos eran muy populares en esa época. Decían que no debía meterse con una chica, que era realmente asqueroso. Xavier no tenía derecho, se reían mucho de él y de cómo desperdiciar comida era una vergüenza. Yuri no entendía de qué se trataba todo eso, y los chicos se reían porque el chat se emocionaba con lo linda que era ella. Sugirieron que podrían hacer otro proyecto popular dirigido a los espectadores, que miraban con entusiasmo. Luego apuntaron la cámara hacia Yuri preguntando al chat cuáles eran sus medidas, y ella se confundió hasta que le explicaron que se referían a sus gigantes, lo que la hizo suspirar, ni siquiera lo sabía hasta que preguntara al viejo, y los estudiantes se rieron porque eso era algo que solo una verdadera jovencita rica diría. El chat hablaba mucho sobre lo hermosa que era esa chica. Le dijeron a Xavier que era hora de comenzar un masaje especial, y él se negó, no quería involucrar a Yuri en eso. Pero los chicos preguntaron si necesitaba otra lección, y él decidió hacerlo él mismo. Yuri tomó la mano de Xavier preguntándole si realmente estaba bien con hacer eso, lo que lo dejó confundido, pero ella podía imaginarlo. Esos dos lo estaban obligando a hacer cosas que no quería, si no le gustaba, tenía derecho a defenderse. Ese tipo de relación ni siquiera podía llamarse compañerismo, mucho menos amistad. Xavier recordó que antes, los tres eran amigos que podían confiar el uno en el otro en los momentos difíciles. Sugirió que podrían intentar hacer transmisiones juntos, después de todo, tal vez se volverían bastante famosos y ganarían dinero, y así se harían populares con las chicas. Estuvieron de acuerdo en que sonaba bien, aunque era un sueño ambicioso, pero después de empezar a transmitir, su relación cambió por completo. Entre los espectadores que querían ver contenido cada vez más loco, la caída de audiencia fue solo una fase, así que lucharon por aumentar los números. Con el aumento de los haters, también vieron crecer su popularidad, pero el agotamiento constante y el regreso al estilo antiguo de transmisiones fue agotador. Esos dos sucumbieron a la presión y comenzaron a perder el control, y como eran sus mejores amigos, Xavier debería haberlos detenido. Xavier no quería haber hecho nada de eso, ni ahora ni antes, pero sus compañeros decían que no debía hacerlo porque era un gran inútil. Uno de ellos dijo que lo haría en lugar de Xavier, y Xavier le pidió que esperara, aunque iba con prisa. Se acercó a Yuri mientras Xavier le suplicaba que se detuviera, la única persona que podía pararlo era él mismo, así que Xavier le dio un puñetazo en la cara a su amigo. Yuri quedó impresionada y el otro chico que grababa se quedó paralizado del asombro. El chico golpeado no podía creer que Xavier lo hubiera hecho. Entonces Xavier dijo que no iba a grabar más y que no les perdonaría por las cosas que hicieron. Los dos estaban listos para empezar a pelear. La grabación continuaba y el chat se volvió un caos con todo ese lío. Estaban ansiosos por ver los clips de ese momento. El que grababa fue insultado por solo mirar en lugar de hacer algo, pero Yuri se acercó y lo detuvo antes de que se moviera. Lo derribó de inmediato, diciendo que era realmente grosero interrumpir una batalla 1 a 1. La gente en el chat alababa a Yuri porque era realmente genial y fuerte,
prácticamente legendaria al punto de que ese vídeo se difundió por todas partes. Mientras tanto, Kakeru terminó viendo eso y se enfadó. Golpear a los tipos malos hacía parecer que ella jugaba a ser heroína. Siempre se ponía delante de los demás y actuaba con arrogancia. Se enfureció tanto que rompió su propio celular. Kakeru estaba furioso e intentaba derrotarla sin importar lo que pasara. El tiempo pasó y Yuri notó que no había muchos estudiantes en su clase ese día. Un chico se acercó para saludarla y decirle buenos días, y Yuri lo reconoció como el que había sido acosado antes. Era Murata, el chico al que había ayudado el primer día, y él quería agradecerle por aquel momento. Yuri se sorprendió por eso, y luego los dos comenzaron a caminar juntos. Murata comentó que probablemente no había podido recorrer mucho la escuela últimamente, y ella estuvo de acuerdo. Había muchos lugares que aún no conocía. Murata mencionó que el profesor solo explicaba lo mínimo necesario, y que los otros chicos de la clase eran los que la evitaban, así que él se ofreció a ayudar en su lugar. Yuri sintió que eso era muy amable de su parte, y Murata estaba contento porque lo estaba disfrutando. Quería devolverle su amabilidad. Le mostró la cafetería, el lugar donde los delincuentes pasaban el rato, y estaba bastante llena de ellos. También estaba la azotea, un lugar donde los delincuentes también solían reunirse. Era verdaderamente un escenario espléndido. También estaba la enfermería, nuevamente otro lugar donde los delincuentes solían pasar el tiempo. Pero Yuri estaba impresionada. Había una gran cantidad de lugares donde podían pasear y reunirse en la escuela. Era maravilloso. Esa escuela era llamada un nido de delincuentes por una razón, y Yuri se rió porque era justo como los mangas que leía. Apenas podía contener su emoción, y Murata solo asintió, aunque estaba un poco confundido, y dijo que la llevaría a un lugar que tal vez le gustaría aún más, lo cual la hizo feliz. Entonces, Murata llevó a Yuri a la parte trasera, y ella preguntó qué clase de lugar era. Él suspiró justo antes de ver a Kakeru acercándose. Estaba cansado de esperar y saludó a Yuri llamándola pedazo de porquería. Ni siquiera podía esperar para verla. Su cara seguía siendo tan irritante como siempre. Kakeru había visto el vídeo en el que Yuri aparecía y cómo se había hecho viral. Ella había terminado convirtiéndose en toda una celebridad de internet, y Yuri preguntó quién era él exactamente, lo cual enfureció a Kakeru, pero mencionó que era el tipo al que ella había derrotado antes. Finalmente lo recordó y se rió porque recordó a ese pedazo de basura, lo que solo lo enfureció aún más. Kakeru sabía que ella era segura de sí misma, pero pensaba detener eso de una vez para que nunca lo hiciera de nuevo. Así que Kakeru le ordenó a Murata que lo hiciera, y él la sostuvo por detrás para impedir que se moviera. Le susurró una disculpa porque tenía que hacerlo. Había terminado teniendo que engañarla hasta ese punto incluso después de que ella lo había salvado. Toda la vergüenza que sentía en secreto lo hacía aún peor. Kakeru dijo que, a cambio, si le entregaba a Yuri, dejaría de convertir a los demás en esclavos. Incluso Murata tenía miedo, por eso se disculpó. Kakeru se rió y preguntó cómo se sentía ser traicionada por la persona a la que había ayudado, y ella simplemente respondió que Kakeru realmente era un caso perdido. Él se acercó, comentando que ella siempre actuaba como si no entendiera su situación. Esas cosas que decía ya no asustaban a nadie ahora que no podía moverse, iban a arruinarle la cara para que nunca lo olvidara. Ella se quedó en silencio mientras Kakeru le decía que se preparara. Fue entonces cuando de repente alguien gritó que dejara de decir cosas así. Antes de que pudiera darse la vuelta, Kakeru fue derribado de repente, y los otros delincuentes se congelaron sorprendidos, sin entender lo que acababa de pasar. El chico que apareció dijo que Kakeru estaba acosando a una chica estando ella sola, aunque él fuera un verdadero pedazo de basura. Yuri se sorprendió al verlo porque el chico dijo que si eran verdaderos hombres, deberían tener cuidado cuando se trataba de mujeres. Yuri se conmovió porque la llegada de ese chico fue exactamente como una escena del manga de delincuentes con la que siempre había soñado. Los otros delincuentes estaban impactados porque ese tipo simplemente había saltado desde el segundo piso. Era Ikesugi Sora de la clase 2A, y se preguntaban por qué siquiera estaba allí. Sora dijo que era la primera vez que venía a la escuela en mucho tiempo. Había decidido echarse una siesta, pero por el alboroto que hacían, terminó despertándose. No entendían lo que Sora decía porque, después de todo, eso no tenía nada que ver con ellos. Sora dijo que había estado trabajando durante 20 días seguidos y al menos quería dormir en paz después de todo eso. A los chicos no les importaba en absoluto ese tipo de cosas, ni siquiera entendían de qué hablaba, pero aún así, ese era el resultado. Sora dijo que molestar a alguien y rodearlo de esa manera ya era un problema, y usar a otra persona para engañar y atacar era aún peor. Su sueño había sido interrumpido por un pedazo de basura que ni siquiera sabía pelear bien, y eso lo estaba enfureciendo. Por lo tanto, Sora estaba listo para acabar con todos ellos. Uno de los estudiantes se acercó porque él había estado haciendo ruido desde hacía un buen rato. No querían verlo actuando con tanta arrogancia y hablando tanto, pero Sora simplemente le dio un puñetazo y lo tumbó de espaldas. Los demás se sorprendieron porque fue derribado con solo un movimiento. No tardaron en desaparecer todos de una vez. Sora sintió que eran del tipo de chicos que rodeaban a una chica en grupo, pero se dispersaban en cuanto otro chico intervenía. Yuri se acercó feliz, diciendo que por fin había encontrado a su delincuente ideal, y Sora se volvió hacia ella, sin entender nada. Ella dijo que había pasado mucho tiempo desde que se transfirió a esa escuela con esperanza en el corazón, pero se había sentido decepcionada por una realidad tan alejada de su ideal. Por eso Yuri estaba tan feliz de conocerlo, y le tomó la mano, pidiéndole una pelea 1 a 1.
Pero justo cuando le sostuvo la mano, Yuri se sorprendió porque Sora cayó al suelo con una hemorragia nasal. Murata explicó que, en verdad, era débil cuando se trataba de chicas, y Yuri se dio la vuelta, sin entender qué acababa de pasar. Pasó el tiempo, y Sora volvió al trabajo, decidió tomarse un descanso y descansar, sin saber que estaba siendo observado desde la distancia. Murata dijo que no deberían estar haciendo eso, espiar a la gente desde las sombras no era muy diferente de lo que hacían los acosadores. Y Yuri sonrió, respondiendo que en ese caso, podían considerarse cómplices, lo que hizo que Murata suspirara por lo que estaba escuchando. Eso fue porque una hora antes, Yuri le había pedido a Murata que le contara sobre Sora, y aunque él dijo que no sabía mucho, Yuri no le creyó. Después de todo, Murata fue quien lo llevó a casa, así que tenía que ser su amigo. Murata aceptó con duda ante su insistencia. Murata dijo que aún le sorprendía que ella siguiera hablándole, a un chico que traicionó su confianza y amabilidad en menos de unos minutos. Yuri respondió que igual disfrutó del recorrido por la escuela antes, y entendía que él había sido obligado a hacerlo para proteger a sus amigos y a sí mismo. Murata estuvo de acuerdo, todo fue porque era demasiado débil, pero más que nada, Yuri creía que eran amigos. Eso dejó a Murata algo conmovido, no sabía desde cuándo ella pensaba así de ellos. Pero entonces Yuri señaló algo que estaba viendo. Yuri mostró que los gatos adoraban a Sora, y Murata estuvo de acuerdo, parecía que siempre protegía a los animales en su camino a casa. También había ayudado a un hombre que era acosado, y Murata explicó que era porque Sora tenía un fuerte sentido de la justicia. Además de eso, Yuri lo había visto cargando las pertenencias de una persona mayor, y Murata explicó que era porque Sora era muy bondadoso de corazón. Ella quedó impresionada, después de todo, era una persona completamente impecable, y ahora quería pelear con él más que nunca. Murata respondió que eso era imposible, porque había algo sobre Sora, pero antes de que pudiera decir qué era, Yuri notó que Sora ya no estaba y decidió que debían ir tras él. No pasó mucho hasta que Yuri encontró a un perro perdido, y Murata notó que parecía domesticado, probablemente el dueño estaba cerca. Ella lo sostuvo y decidió que debían encontrar a su dueño, y fue entonces cuando Murata señaló que el perro parecía herido en la cabeza. Ella se sorprendió por lo que vio, necesitaban tratarlo de inmediato, cuando de repente escucharon a alguien gritar, preguntando dónde se había metido ese perro estúpido. Un hombre furioso apareció porque el maldito perro se escapó durante la limpieza, y cuando volviera, lo iba a golpear para que aprendiera. Murata sintió que ese hombre daba mala espina. Yuri preguntó si lo conocía, y él dijo que era bastante conocido y tenía mala reputación en el vecindario. Ese hombre era conocido como el asesino de perros, y Yuri preguntó por qué siquiera existía un título así. Murata explicó que era por un rumor, era famoso en el barrio por eso, y parecía que se llevaba perros de otros lugares, los torturaba y los mataba. Nadie había podido encontrar pruebas, así que la agencia de protección animal ni siquiera podía verificar la situación, y Yuri reconoció que eso era verdaderamente horrible. De repente, el hombre gritó porque los vio a ellos dos con el perro y asumió que eran los culpables. El hombre gritó que ese era su perro precioso, pero parecía cubierto de heridas y quería que le pagaran por lo que le habían hecho, quería una compensación monetaria. Fue entonces cuando Yuri sonrió aliviada porque por fin habían encontrado al dueño del perro, e incluso el hombre se sorprendió por lo que oyó. Ella dijo que el perro se había perdido y que simplemente lo encontraron por casualidad, y Murata estuvo de acuerdo, aunque estaba nervioso. El hombre le dijo que dejara de mentir porque quería una compensación monetaria por lo que habían hecho, y Yuri se rió porque le parecía extraño. Después de todo, aunque fuera su animal, el perro parecía tenerle miedo, y el hombre gritó que eso era solo porque su perro era tímido. Yuri preguntó el nombre del perro, y él dudó antes de decir que aún no le había puesto uno, y ella se burló de que aún así quisiera llamarse su dueño. El hombre se irritó y les dijo que lo siguieran porque iba a mostrar pruebas, así que caminaron hasta una casa. Murata dijo que estaban en problemas, había rumores aterradores sobre ese tipo, y se preguntaba si algo podría pasarles por esto. En ese momento, el hombre les dijo que dejaran de murmurar y simplemente entraran, y Yuri respondió a Murata que de todas formas iba a entrar. Ella se sorprendió porque realmente parecía una típica casa familiar, y Murata murmuró que eso era un poco grosero. Yuri notó que había artículos para mascotas, mientras Murata seguía murmurando que todo eso era extraño y grosero. Entonces, el hombre se acercó y mostró una foto del perro, porque era obvio que era suyo, y Yuri estuvo de acuerdo en que parecía cierto. Él dijo que su perro terminó odiándolo porque lo disciplinó con demasiada dureza, y que planeaba ser amable de ahora en adelante. Yuri se disculpó por haber dudado de él y dijo que devolvería el perro, pero Murata le pidió que esperara porque algo no estaba bien. El hombre se enfureció y les dijo que se detuvieran, agarrando al perro por la cabeza y gritándoles que se lo devolvieran ahora mismo. Fue entonces cuando escucharon varios ladridos más, y el hombre se molestó. Yuri preguntó si tenía otros perros en la casa, y él lo confirmó. Murata entonces simplemente caminó hacia la puerta de donde provenían los ladridos y la abrió, mientras el hombre gritaba que no hiciera eso y que se apartara. Cuando abrió la puerta, encontró varios animales reunidos allí y se enojó. Yuri se acercó, preguntando si había encontrado algo. Entonces ella también lo vio, dándose cuenta de que era verdaderamente horrible. Murata había sospechado toda la historia desde el principio. La foto solo parecía una presentación montada para quienes pudieran sospechar algo, y Murata ahora estaba convencido después de verla. La verdadera identidad detrás del rumor era la de un criador retorcido. Ese hombre se hacía llamar criador de animales,
pero era malvado por naturaleza. Estaban criando animales y llevándolos al límite dentro de ese espacio estrecho, se enfermaban y morían al poco tiempo sin ningún tratamiento. En casos de negocios privados, las investigaciones se retrasaban, y lograr arrestarlos era difícil ya que transferían a los animales a otros lugares. Murata dijo que sus padres eran veterinarios, dirigían la clínica veterinaria Murata, donde llegaban personas y animales todos los días. Se dedicaban cada día, de todo corazón, al cuidado de esos animales, protegiendo la causa del bienestar animal. Daban prioridad a los animales por encima de todo, por eso Murata creció admirando a sus padres y su labor. Por eso Murata no podía perdonar una escena así, incluso lloró de rabia, hasta el punto de sorprender a Yuri. Desde atrás, el hombre suspiró porque se dio cuenta de que Murata era de esa clínica veterinaria, y los conocía bien. Había escuchado rumores sobre ese grupo de protección animal, la policía no podía actuar sin pruebas. Y aunque una persona normal entrara sin permiso a propiedad privada, se suponía que debía ser retirada de inmediato. Había sido terco y no los dejó entrar antes, por eso ahora debían irse sin pruebas, con una expresión patética en el rostro. Yuri le entregó el perro a Murata, lo que confundió al hombre, y ella dijo que desde el momento en que entró en esa casa, había estado grabando cuidadosamente todas las pruebas. Esto enfureció al hombre, le dijo que dejara de decir esas tonterías, pero ella le aseguró que no era ninguna tontería. Fuera esa visión horrible o las circunstancias tan imprudentes, Yuri tenía una confesión realmente espantosa que hacer. El hombre preguntó cómo lo había hecho, y Yuri respondió que había preparado una minicámara, todo para poder grabarlo todo desde una perspectiva en primera persona. Le había pedido al viejo que se la preparara, era un modelo de última generación que podía girar y grabar tanto vídeo como audio, y estaba contenta de que hubiera sido útil. Incluso Murata se sorprendió, porque si las grabaciones eran enviadas a la policía, podrían arrestar al hombre. Y el hombre respondió que todos eran unos tontos, porque si lo atrapaban, cosas aún peores podrían pasarle a los perros. Para la policía, solo eran propiedad, él estaba seguro de que no se harían cargo de los animales, y en el peor de los casos, simplemente los desecharían. Pero Yuri le aseguró con una sonrisa que no tenía por qué preocuparse por nada de eso, porque ella misma se encargaría de todos los perros. Eso hizo reír al hombre, incluyendo el costo del cuidado de los animales, eso requeriría una cantidad exorbitante de dinero, era imposible. Y una vez más, Yuri le aseguró que no era ningún problema, después de todo, ella era una heredera rica, lo cual lo tomó por sorpresa. Sus amenazas no surtían efecto, si ese era el caso, entonces tendría que robar la evidencia por la fuerza. Cuando el hombre se lanzó sobre ella, Murata gritó que tuviera cuidado, pero Yuri ni siquiera tuvo que pensarlo dos veces antes de derribarlo. Le dijo a Murata que contactara a la policía, y él aceptó. Pero el hombre no iba a tolerar nada de eso, ellos habían entrado a su casa y estaban robando sus cosas. Quería exigir una compensación, y Yuri se rió, dándose cuenta de que todavía podía hablar, podía decir todas esas cosas en la comisaría. Cuando salieron, Murata notó que ya era de noche después de todo lo que había pasado, especialmente porque el interrogatorio duró tanto. Yuri preguntó si aún tenía algo de tiempo, y él dijo que sí, así que ella le preguntó si no le importaría acompañarla a un lugar interesante. Y Murata, avergonzado, preguntó a dónde exactamente, y resultó que los dos terminaron en un restaurante para comer. Yuri sabía que era el famoso ramen del que todos hablaban, sin demora, comenzó a comer el ramen y de inmediato celebró porque estaba delicioso. Realmente era increíble, y Murata estuvo de acuerdo, aunque se veía tenso, mientras Yuri se mostraba confundida, él estaba profundamente avergonzado. Terminó poniéndose nervioso por nada, pensando que debería haber ido a otro lugar, pero de todos modos, tenía que agradecerle por haber salvado a los perros antes. Murata quiso actuar lo más normal y relajado posible y empezó a hablar con Yuri otra vez aunque sudaba nerviosamente. Pero ella lo interrumpió para pedir otro ramen, sorprendiendo al chico porque había comido muy rápido. Él le preguntó si realmente estaría bien comiendo tanto de una vez, y Yuri respondió que sí, que no había problema. Entonces el chef dijo que otro plato venía en camino, y Yuri de inmediato se iluminó de emoción. Eso fue porque la persona que servía la comida frente a ellos era Sora, y Yuri se alegró al descubrir que también trabajaba en la tienda de ramen. Murata miró a los dos, nervioso por tener que explicarlo, y entonces Sora preguntó si tal vez se había enamorado de él o algo así, sonrojado. Murata pensó que era demasiado puro, incluso en momentos como ese, y Yuri respondió de inmediato que estaba equivocado. De nuevo, Murata se sorprendió porque fue muy directa, y Yuri explicó que solo quería tener una batalla intensa uno a uno con un verdadero hombre al que admiraba. Eso era todo. Sora dijo que no se llevaba bien con ese tipo de peleas, y Yuri preguntó si era solo porque ella era una chica. Él respondió, eso también, pero no solo por eso, era porque sus puños estaban hechos para proteger a otros. Yuri se rió, pero admitió que ese tipo de pensamiento era muy varonil, luego le pidió a Sora que volviera al trabajo. Entonces él sugirió que le preguntara a Murata sobre ciertas cosas, porque él conocía a una persona verdaderamente excepcional. Yuri preguntó con entusiasmo si realmente conocía a alguien así, y Murata tartamudeó que había algo que nunca le había contado antes. Era sobre el número 1 de la escuela antigua y su edificio viejo, y Yuri preguntó qué era exactamente eso. Murata apenas podía con su energía brillante, pero explicó que no se lo había contado antes porque visitarlo podía ser muy peligroso. La escuela secundaria Mitsuya estaba dividida en dos edificios, la escuela nueva y la antigua, como probablemente ella había notado. El edificio 2 era donde estaban los delincuentes como Kakeru, mientras que las clases de Sora eran en el edificio viejo. Yuri preguntó por qué era así,
y Murata explicó que tal vez era para que los dos tipos de delincuentes se pelearan entre ellos. Para evitar que los delincuentes impulsivos descargaran su violencia contra los profesores, la escuela tomó una decisión. Colocaron a los estudiantes violentos en el edificio viejo y los dejaron pelear libremente sin que nadie los detuviera. Y el estudiante más fuerte del edificio viejo era un hombre llamado Daruma, había derrotado por su cuenta a decenas de delincuentes. Se ganó el apodo del Daruma porque, al sentarse de espaldas, se parecía a una muñeca Daruma desde cierto ángulo. A Yuri le pareció un apodo muy lindo, sorprendiendo a Murata, porque su imaginación siempre era así. Después de todo, Daruma estaba en la cima de la clase y gobernaba entre los delincuentes. Murata estaba seguro de que debía tener una fuerza sobrenatural para que tantos lo obedecieran. Yuri se preguntaba si realmente era así, no se podía llegar a la cima de los más fuertes solo por cuenta propia, tenía que haber algo especial en Daruma. Realmente quería conocerlo, y Murata, un poco nervioso, admitió que Daruma había estado causando algunos problemas últimamente. Por su culpa, incluso el edificio antiguo de la escuela había sido completamente descuidado, solo porque él era un pacifista que, por casualidad, era bueno peleando. Mientras tanto, dos personas en la oscuridad conversaban, diciendo que por culpa de Daruma, cuando llegara el momento, uno de ellos quería convertirse en el número 1. Pero no debía ser estúpido, porque el otro hombre era quien quería ser el número 1, aunque si ellos, los 4 reyes celestiales, unían fuerzas, podrían derrotar a Daruma. Uno de ellos dijo que pelear entre compañeros no era bueno, y le preguntó a Gyaru al respecto, a lo que Gyaru le dijo que se callara porque apestaba. Mientras tanto, otro tipo apareció, hablándole a Yuri y a Murata sobre cómo habían estado haciendo ruido desde hacía un rato. Murata se disculpó, y Yuri estuvo de acuerdo en que habían sido groseros y también pidió disculpas, a lo que el hombre respondió que en realidad no estaba enojado. Eso era porque, siendo una tienda de ramen, tener conversaciones sin sentido en medio de una comida no le parecía apropiado. Además, una tienda de ramen debía apreciarse por el sabor de su comida, y no era correcto sentarse frente al plato solo hablando sin saborear el sabor y el cuidado puesto en el platillo. De esa forma, nunca sabría tan delicioso, y Yuri estuvo de acuerdo en que eso era cierto, y el hombre les dio un pulgar arriba antes de decidir irse. Les aconsejó que comieran con atención y apreciaran el sabor de la comida. Yuri quedó impresionada por ese individuo tan admirable. Le dieron ganas de volver a verlo, y Murata lo entendía de cierta manera. Después de todo, el tipo de antes había comido una docena de tazones de ramen él solo, era aterrador. Mientras tanto, el estudiante de la clase 3A1, Tokia Kanenari, llegó gritando que había llegado tarde, reclamándole al otro hombre porque había esperado demasiado. No quería que le hicieran perder el tiempo, y el hombre pidió que al menos le dieran unos minutos. Tokia siempre era estricto con el tiempo. Tokia preguntó cuántos tazones de comida había comido esa vez, y él respondió con orgullo que fueron 15 tazones. Después de todo, él era el gran Daruma. Al día siguiente, en la entrada del edificio antiguo de la escuela, Yuri estaba emocionada porque finalmente habían llegado, y Murata la sujetó, pidiéndole que se detuviera allí, temeroso de lo que les esperaba. Para no perder los próximos vídeos, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en las próximas aventuras. ¡Hasta luego!